La compañía AstraZeneca va a entregar a la Unión Europea 9 millones de dosis adicionales de su vacuna en las próximas semanas, pero este anuncio, que a simple vista puede parecer un triunfo de Europa, tiene letra pequeña. Con esta última oferta, la farmacéutica se ha comprometido a proporcionar para este trimestre un total de 40 millones de dosis, pero esa cantidad es en realidad la mitad de lo que esperaban recibir los 27. Buenos días. Pfizer también promete 75 millones de vacunas más a Europa. Hoy, por cierto, empezará a distribuirse entre las comunidades la nueva remesa de la vacuna de Moderna, con otras 52.000 dosis. Es lunes 1 de febrero y enero nos ha dejado algunas de las peores cifras de la pandemia. Más de 55.000 castellanos y leoneses se contagiaron de COVID el mes pasado y 591 personas han fallecido, lo que da una idea de la alta incidencia tras las Navidades. Los controles han vuelto a la frontera con Portugal, como los que se realizan en el paso de Quintanilla a Alcañices, en Zamora, uno de los que permanece abiertos. Castilla y León es la única comunidad que continúa sin permitir las actividades extraescolares, con las consecuencias que esto tiene para las familias con problemas de conciliación y para las empresas del sector, que han tenido que despedir a sus trabajadores. Y tras un fin de semana de lluvias y de mucho viento, parece que empezamos febrero, Francisco, pues en la misma dinámica. Sí, Pilar, hoy las lluvias van un poquito a menos, tenemos mucho viento en zonas de montaña, de hecho están activos los avisos. Mañana también es un poquito un día de transición, pero a partir del miércoles volvemos, como decías, a todos esos días de lluvia y temperaturas que van a ir bajando con el transcurso de la semana. Hoy comenzarán a repartirse entre las comunidades otras 52.000 dosis de la vacuna de Moderna, precisamente las que debían haber llegado la semana pasada. Ya están en España, en las instalaciones del Ministerio de Sanidad, y a partir de hoy se van a distribuir entre los distintos territorios. El acuerdo con la farmacéutica prevé que la cifra de dosis irá aumentando progresivamente hasta alcanzar las 600.000 a finales de este mes. A esas se unirán las casi 1.800.000 que nuestro país tiene previsto recibir de Pfizer este mes, que por cierto ha anunciado que va a aumentar las dosis a la Unión Europea. Y también habrá que sumar a las de AstraZeneca. Tras el desencuentro de la semana pasada con la Unión Europea, la compañía se ha comprometido a entregar 9 millones de vacunas más, hasta llegar a los 40 millones. Mejora, por tanto, la oferta que el laboratorio hizo la semana pasada, aunque está lejos de esos 80 millones de dosis que se fijó en el contrato. Ese anuncio salía de esa reunión este domingo entre la presidenta von der Leyen y los consejeros delegados de las farmacéuticas con quien Bruselas tiene contratos. Bueno, pues así arranca la semana y también con un descenso de los casos registrados este domingo. Los contagios de un día a otro han bajado en torno al millar, aunque la cifra sigue siendo muy elevada. Ahí la tienen 1.381 positivos. Lo que sí aumenta y preocupa son los fallecidos. 38 personas más han muerto en las últimas horas. Además, enero ha sido pésimo en cuanto a cifras, consecuencia, lógicamente, de esos encuentros tras las Navidades. Las cifras lo dicen todo. Los peores presagios se han cumplido en enero. Castilla y León ha cerrado el primer mes del año con más de 55.000 nuevos contagios y, lo que es peor, con 591 fallecidos. Los efectos de las fiestas navideñas han sido demoledores y febrero comienza con los hospitales otra vez muy cerca del colapso, con 2.032 camas ocupadas actualmente por pacientes COVID frente a las 388 del 31 de diciembre. Los cribados masivos son habituales desde el inicio de este 2021 y aunque la tercera ola sigue lejos de remitir, sí parece haber dejado al menos la fase de fuerte ascenso de contagios diarios. En este gráfico se puede ver cómo la incidencia acumulada a 7 días ha bajado ligeramente en la última semana, aunque aún los datos son muy elevados. También podemos apreciar aquí el descenso de los contagios. Los 1.381 positivos que conocimos ayer representan el dato menos malo de los últimos domingos.
Los cribados prosiguen hoy en Soria, precisamente el que se está realizando en la capital, y en Palencia, el cribado que se ha saldado con 363 positivos de las casi 34.000 pruebas realizadas durante 5 días. Hoy allí, en Palencia, seguirán los test, aunque estos se dirigen a quienes vivan en los municipios del Alfoz, como Grijota o Villalobón. El objetivo es llegar a unas 5.000 cartillas sanitarias. Los especialistas en neumología están viendo cómo las neumonías y las secuelas se ceban en esta tercera ola con gente más joven. Algunos profesionales apuestan por crear unidades intermedias. Lo dice la neumóloga Laura Sierra del Hospital de León, que además acaba de ser reconocida como la mejor de toda España en su especialidad. Recién salida de una guardia, reconoce que está viviendo los peores días desde que arrancó la pandemia. El sistema inmunitario es totalmente desconocido, creo que a día de hoy, entonces es lo que quizá también nos presenta un reto. La acaban de nombrar la mejor neumóloga de España con el Doctoralia Award 2020 en un año realmente difícil. Su especialidad jamás se había enfrentado a un virus capaz de provocar una neumonía tan letal para el ser humano. Habíamos visto neumonías víricas, parecidas, pero ni por asomo que provoquen tanto distrés respiratorio, tanta insuficiencia respiratoria en los pacientes, tanta evolución rápida. Neumóloga en el Hospital Leones de Regla y también en el Universitario de León, donde las UCI se acercan peligrosamente al colapso, reconoce que harían falta unidades intermedias. Hay que intentar encontrar una solución intermedia para los pacientes que presentan insuficiencia respiratoria en la planta y que a lo mejor pueden aguantar en una planta de hospitalización, en este caso en una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Las graves secuelas en sus pacientes es el otro caballo de batalla. Lo que estamos viendo ahora principalmente es gente mucho más joven, tromboembolismos pulmonares, trombos de cualquier tipo, de isquemias, de extremidades. Su premio es solo una anécdota dentro de una guerra contra un enemigo que cada vez es menos desconocido. Los profesionales de la salud han sufrido en primera persona los contagios, lo llevamos viendo desde marzo. Salimos del primer estado de alarma en junio del año pasado con más de 2.600 sanitarios en Castilla y León que habían estado de baja por contagio o por ser un contacto directo. Pues bien, esa cifra se eleva hasta más de 9.600 profesionales. Es el total de sanitarios que han dado positivo más los que han estado en cuarentena. El 20% del personal sanitario de Castilla y León ha estado de baja directa o indirectamente por la COVID. Me contagié en la primera ola en el mes de abril. Desgraciadamente sí que pasó el COVID a primeros de noviembre. Esos son 7.000 profesionales que han dado positivo. En primer momento faltaban EPIs, pero ya con material de protección seguían los contagios. En la segunda ola nos creíamos que éramos los jefes del mundo y nos pegó un bofetón que nos volvió a la realidad. Se han incrementado los test. A día de hoy se han hecho más de 40.000 pruebas al personal. El que se hayan hecho más pruebas lo único que permite es detectarlo de forma más precoz, poder aislarlos y sirve en cualquier caso para contener la pandemia. Pese a avanzar en la detección y el equipamiento, los trabajadores sanitarios reclaman mejoras. Y tenemos mascarillas, tenemos gafas, ahora tenemos medios con que luchar y aún así caemos. Ampliar espacios de urgencias y aumentar personal. La falta de información de los nuevos residentes que nos ingresan. Aumentar la ratio de personal de atención directa. Ningún trabajador de la sanidad está libre de contraer el coronavirus y confiesan tener miedo y estar cansados. Yo no le he dado un abrazo y un beso bien a mi hijo desde marzo. Es una sensación de hastío, de cansancio, de sensación de impotencia. 2.596 profesionales se encuentran en seguimiento por el coronavirus. Este es el coste que sufren para protegernos desde la primera línea. Bares y cafeterías con sus terrazas cerradas a las 6 de la tarde y, como ellos, también los establecimientos considerados no esenciales. Esta imagen la hemos visto en Arévalo y en otro medio centenar de municipios de la comunidad. Esta nueva medida entraba en vigor ayer y se revisará cada semana. Los hosteleros y comerciantes lo ven como un nuevo mazazo para la economía. Ven su futuro muy negro. Yo creo que estas medidas restrictivas de tiempo es lo que hacen, que la gente se aglomere en menos tiempo. Si ya de por sí venimos de mala racha, ahora cerrar a las 6, aquí que se abre a las 5, pues una hora, pues mal. Los pagos son al 100%, estamos trabajando a un 15 o un 20%. Esto es una ruina. O sea, esto yo pediría que se pusieran por un minuto en nuestro cuerpo.
Y la situación que nos deja el COVID hoy a nivel nacional sigue siendo desoladora. Si destacamos las regiones con peor situación, Andalucía se acerca a los 8.000 contagios, Comunidad Valenciana a los 4.000 y Cataluña suma 1.690. En cuanto a los fallecidos, 95 personas han muerto en el último día en la Comunidad Valenciana, 71 en Madrid y 67 en Cataluña. Y se ha cumplido un año del primer caso confirmado de coronavirus en nuestro país. Fue, si recuerdan, en La Gomera. Un turista alemán tuvo que ser aislado. En esas fechas había 213 muertos y 10.000 contagios confirmados en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud acababa de declarar la emergencia sanitaria internacional. El Gobierno de Portugal, ya saben, ha endurecido el confinamiento y ha puesto restricciones a los viajes. Portugal exige una PCR negativa a los españoles que lleguen en avión y guardar la cuarentena. Además, hay controles por carretera en los puestos fronterizos. Solo están abiertos 8 pasos con España. Limitaciones que se han hecho efectivas en todos los puestos fronterizos, aunque en distinta medida. Las restricciones aprobadas por el gobierno portugués ya han entrado en vigor y ello ha supuesto, entre otras cuestiones, que 9 de los 11 pasos fronterizos de la provincia de Zamora estén cerrados. Uno de ellos, este en el que nos encontramos, el de Tres Marras, en Alcañices. Abierto las 24 horas el paso internacional de Quintanilla. Aquí se suceden controles exhaustivos. Ahora solo pueden circular en algunos supuestos, como los transportes de mercancías o urgentes. Quien resida en algún estado de la Unión Europea también puede salir del país, además de los trabajadores transfronterizos, que también están autorizados a circular por la frontera. Mientras en lugares como Alcañices este es todo un paso atrás, sobre todo en lo económico. Viene mucha gente de Portugal a comprar y a nosotros nos afecta muchísimo. Pues el 50%. Nosotros, teniendo en cuenta que nuestro producto vendido a Portugal es en torno al 60% o así, pues nos afecta bastante. Mal, porque yo, por ejemplo, que voy para Salamanca, pues siempre iba por Miranda y ahora pues tengo que ir por Pino o por Villacampo, que son muchos más kilómetros. Una situación complicada que se alargará al menos 10 días más. Por cierto, que Portugal continúa con su sistema hospitalario colapsado y tras el ofrecimiento de Austria ha decidido enviar a ese país a los pacientes más graves. También Alemania se ha ofrecido para ayudar tanto con personal médico como sanitario y material esencial como camas y respiradores. Las familias siguen sin poder llevar a sus hijos a actividades extraescolares. Conciliar es una odisea y esto está trastocando el estado de ánimo de los pequeños. A pesar de que en diciembre la Junta dijo que sí se iban a retomar este año, no ha sido finalmente así. Desde el sector calculan que de los 9.000 puestos de trabajo que se generan, solo hay 500 personas en activo. Parecía que las actividades extraescolares se iban a retomar en el segundo trimestre, pero no ha sido así. Nos seguimos manteniendo como única comunidad autónoma que no tiene permitidas estas actividades. Esto afecta a las familias. Estamos teniendo problemas importantes de conciliación desde el mes de marzo. Y a las empresas del sector. Más de un 30% de las empresas y autónomos que estaban en Castilla y León han cerrado. Podría haber 100 monitores dando 2 horas a la semana y ahora llegaremos a 6 monitores. Por eso algunas, como la de Marta, se han reinventado en parte a petición de los padres. Imparte clases de patinaje al aire libre en grupos súper reducidos. Sin embargo, no llega al 5% de actividad. Realmente con estos 4 grupos no nos llega ni para cubrir los gastos. Desde la Asociación de Servicios de Actividades Extraescolares de Castilla y León temen que el cierre de empresas aquí promueva la llegada de competencia de otras regiones. Lo que vamos a perder es un dinero que va a salir y se va a cotizar fuera de Castilla y León. Si continúan las actividades de forma privada, lo que para el colectivo de padres de alumnos de nuestra comunidad provoca una brecha económica. Los que no tienen recursos económicos pues no pueden ni como medio de conciliación ni como medio de refuerzo o de ocio. De momento no tienen demasiada esperanza en que puedan volver a la carga hasta el próximo curso. Ya saben que se mantiene el cierre entre provincias en Castilla y León y aún así la Guardia Civil multa a ciudadanos que una semana más han vuelto a esquiar en la estación de San Isidro, en León. La delegación del Gobierno dice que los controles policiales en las fronteras son suficientes.
El cierre perimetral ha mermado un 75% la afluencia de esquiadores en esta estación leonesa de San Isidro. Ya no pueden venir del resto de Castilla y León ni tampoco asturianos o gallegos, aunque siempre hay quien intenta burlar los controles. Puede ser de Portugal pero estar viviendo aquí. Y yo eso no lo puedo saber, por el acento o así, pero realmente, o el código postal, pero que la labor de la estación no es preguntar a nadie su procedencia. Es la Guardia Civil quien vigila el enclave invernal y ha procedido a multar a aquellos que no han frenado sus ganas de venir a esquiar, incluso desde Portugal. Matrícula sí es visto. De Portugal. El vicio es el vicio. Deberían sancionarles duramente. Todos tenemos que ser serios. Los de Asturias que les queda cerca, pues que es que queda muy a mano ahí y tal, y como están cerradas las de Asturias, la de ahí al lado, pero ya de Valladolid y de otros sitios y de Portugal ya me parece más heavy, ¿no? Con los aforos y el viento que ha traído el temporal, casi todos los remontes están parados y apenas hay 8 kilómetros esquiables, así que la mayoría son leoneses que acuden a cursos de esquí. ¿De dónde venís vosotros? De León. Tengo un apartamento aquí. Tengo unos niños pequeños y todos los fines de semana aquí estamos. Nos favorece a los de León, ¿sabes? Para eso tenemos la montaña que tenemos y bueno, pues eso. Los que lo respeten, bien, y los que no lo respeten, pues peor para ellos. La estación pertenece al municipio de Puebla de Lillo, uno de los 17 con nuevas restricciones por la incidencia, por lo que la responsabilidad es más necesaria que nunca. Y hoy comienza el plazo para que agricultores y ganaderos soliciten las ayudas directas de la PAC. Van a poder hacerlo desde hoy hasta el próximo 30 de abril. Son unos 680.000 los productores que pueden pedir estas ayudas para la campaña de este año. En total, 4.860 millones de euros. Fuera de nuestro país, golpe de Estado en Birmania. Su ejército se ha hecho con el poder y ha declarado el estado de emergencia durante un año. Los militares justifican esta acción, entre otras cosas, por la existencia de irregularidades en las pasadas elecciones celebradas en noviembre, algo que no han podido probar. Los principales líderes del hasta ahora partido gobernante han sido detenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy el gran protagonista va a seguir siendo el viento en zonas de montaña, con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Todavía quedan algunas lluvias también en esas zonas montañosas, en el sistema ibérico, la cordillera cantábrica y sobre todo al oeste de León y de Zamora. En el resto van claramente a menos. Las temperaturas suben un poco. Mañana también será un día de tregua, pero esperamos que a partir del miércoles toda la segunda mitad de la semana vuelva a estar pasada por agua y el fin de semana bajen los termómetros. Gracias, Francisco. La cueva bodega más grande de Europa está, por si no lo sabían, en León, en San Adrián del Valle. Tiene 6.000 metros cuadrados en la tierra y está intacta desde 1918, con sus pasadizos y sus enormes cubas. El ayuntamiento está negociando con los herederos para hacerla visitable. Son parte del patrimonio leonés, bodegas excavadas en tierra para hacer vino. Muchas han desaparecido, pero otras, como esta, permanecen escondidas como tesoros. Muy duro se trabajó aquí siempre. Era un chico pequeño yo y me acuerdo yo de ver aquí los obreros. Las pisaban descalzos, con los pies, ni botas ni nada, no había ni botas. La bodega Doña Rosa es un verdadero viaje atrás en el tiempo. Está tal y como quedó tras su cierre en 1967. Pasadizos por los que circulaban las vagonetas o las enormes cubas de roble americano. Por eso está picado, así esos conos, para que no esté aquí a la intemperie, para resguardar el vino y que se vaya macerando. Una bodega impulsada por este matrimonio, Rosa y Baltasar, un médico cirujano con consulta en el pueblo. 6.000 metros cuadrados que la convierten en la más grande de España y de Europa. Similar no hay nada. Dicen que es la más grande. Aquí se fabricaban millones de litros de prieto picudo al año, pero la muerte del patrón y la filosera acabó con el viñedo. Ahora el ayuntamiento negocia con los herederos para hacerla visitable. Adquiriéndola, por ejemplo, con una concesión, habría que reacondicionarlo. Aquí habría que tener una persona encargada, un guía para explicarlo. Una joya que sería un importante atractivo turístico para este pequeño pueblo leonés. Y el director abulense David Galán ha conseguido 3 nominaciones a los premios Goya con su primer largometraje. Se llama Orígenes Secretos y su nombre figura en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Su director ha plasmado en este thriller su afición por los cómics. Abulense, lector de cómics y gran apasionado de la escritura. Así se define David Galán. Rodeado de más de 1000 figuras de los superhéroes que más le gustan, nos confiesa que sí se considera un friki. Yo me considero friki a muerte. Ahora está muy de moda denostar la palabra, ¿no? El rollo de no, o sea, como reivindicar el rollo de no que no nos llamen frikis.
yo me crié en una cultura en la que reivindicarse como friki pues era echarle un par de narices, ¿no? Y con ese empuje que le caracteriza se ha labrado una carrera profesional como guionista de televisión y realizando una treintena de cortos, pero con la idea clara llegó la posibilidad de dirigir su primer largometraje, Orígenes Secretos, en la que los superhéroes son protagonistas. Un thriller en el que de pronto pues después meto mis capas y mis aventuras. Y con esta historia ha encandilado al público, tanto que está nominado a 3 Goyas, entre ellos al de Mejor Guión Adaptado. Ojalá. No, ya te digo que no es mi apuesta porque sé que es muy difícil. Y además, los académicos pues tienden a nominar, a votar a nombres que conocen, ¿no? Y yo estoy empezando. Asegura que la clave en una película es rodearse de buenos actores y profesionales, y él, en Orígenes Secretos, lo ha sabido hacer. Así nos vamos. La información continúa ahora en nuestra web, en ciltv.es. Regresamos mañana a la misma hora, a las 8:30. Que pasen un buen día. Adiós.